Buen día, buena tarde, buena noche, mis amigos y amigas. Relatos del Curupira. La tarde estaba radiante cuando finalmente pude apagar la computadora y despedirme del trabajo. El feriado de 5 días prometía ser una pausa muy bienvenida, y la expectativa crecía con cada segundo. Roger, no te olvides de traer un buen protector solar, me recordó mi compañera de trabajo con una sonrisa. No te preocupes, voy al bosque, no a la playa, respondí riendo. En el aparcamiento, Natán y Julio ya me esperaban, animados. Por fin, casi pensaba que no vendrías, dijo Natán, aplaudiendo. Vamos rápido, el sol no nos va a esperar. Julio estuvo de acuerdo. Necesito aventura, y esta ruta será perfecta. Mientras conducíamos hacia Palenque, la conversación fluía entre nosotros como el viento que movía los árboles a nuestro alrededor. Contábamos historias de nuestras últimas escapadas, riendo de nuestras desventuras. ¿Recuerdas aquella vez que te perdiste en la ruta, Roger?, preguntó Julio riendo. Al menos no fui el único que se quedó atrapado en el barro, respondí, haciendo que todos se rieran aún más. Al llegar al lugar de las cascadas, la belleza natural nos dejó sin palabras. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo azul y los árboles parecían bailar al viento. ¡Wow! Esto es increíble, exclamé admirando la vista. Vamos a montar el campamento aquí, sugirió Natán, señalando un espacio abierto rodeado de altos árboles. Mientras comenzábamos a montar las tiendas, Rajado, el perro de casa de Julio, corría a nuestro alrededor, saltando y explorando. «Quédate cerca, Rajado», grité, pero el perro estaba más interesado en seguir un olor que en escucharnos. La atmósfera era ligera, llena de risas e historias, pero no sabía que esta tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida. Tan pronto como comenzamos a preparar el campamento, Rajado comenzó a ladrar insistentemente. «¿Qué le pasa?», pregunté, tratando de calmarlo. «Rajado, ven aquí», llamó Julio, pero el perro no parecía escuchar. Corrió hacia la maleza, desapareciendo rápidamente entre los árboles. «Rajado, vuelve aquí», grité, pero fue en vano. El corazón comenzó a acelerarse y una extraña sensación se instaló en el aire. ¿Qué había en aquellas sombras? El bosque parecía haber tragado a Rajado, y la preocupación comenzaba a transformarse en desesperación. «Rajado», grité, mi voz resonando entre los altos árboles. Natán y Julio estaban a mi lado, también llamando al perro. El silencio de la selva era ensordecedor, como si la propia naturaleza nos estuviera ignorando. «Vamos a buscarlo», sugirió Natán, su rostro reflejando la misma ansiedad que yo sentía. «Si está en problemas, necesitamos encontrarlo pronto». Estuve de acuerdo, y pronto nos dividimos. «Tengan cuidado, ¿de acuerdo? Nos encontramos aquí en 10 minutos», dijo Julio señalando un tronco caído como punto de encuentro. Seguí adelante, el corazón acelerado y la mente llena de imágenes de Rajado perdido, tal vez herido o asustado. «Rajado», llamé de nuevo, pero el bosque parecía absorber cada sílaba, haciendo que la búsqueda se volviera cada vez más angustiante. El aire estaba cargado de un olor húmedo y terroso, y la luz comenzaba a fallar entre las copas de los árboles. La sensación de estar siendo observado comenzó a incomodarme. Después de unos minutos, me detuve para escuchar. ¿Qué era ese ruido? ¿Una mezcla de susurros y crujidos? «Natán», grité, pero el bosque respondió con un eco que se perdía en el aire. La incertidumbre crecía, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué podría estar allí, escondido entre las sombras? Fue entonces cuando escuché un grito. No era de Rajado. «¡Julio!», grité, pero la respuesta que escuché fue un eco distorsionado, una parodia de mi propia voz. El pánico se apoderó de mí. «Natán, Julio, ¿dónde están ustedes?». El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, y con cada paso que daba, más perdido me sentía. Decidí regresar al punto de encuentro. «Necesito encontrar a los dos», pensé, pero el camino parecía cambiar en cada instante, como si el bosque estuviera vivo, manipulando mi sentido de dirección. El tiempo parecía distorsionarse, y no sabía si habían pasado minutos u horas desde que nos separamos. El miedo se instalaba en mi pecho, y una idea aterradora comenzó a formarse. ¿Y si nunca más nos encontrábamos?
El bosque, antes deslumbrante, ahora parecía un laberinto lleno de trampas. Estaba a punto de gritar nuevamente cuando un susurro helado recorrió mi cuerpo. Roger. Era una imitación perfecta de la voz de Julio, pero había algo extraño. Era como si el propio bosque se estuviera burlando de mí. Con cada eco, con cada sombra, la sensación de estar siendo observado aumentaba. La desesperación me envolvía, y lo único que sabía era que necesitaba encontrar a mis amigos antes de que el bosque decidiera que era hora de tragarnos también. La noche llegó rápidamente, y una densa oscuridad comenzó a envolver el bosque. El cansancio ya pesaba en mis hombros, pero la preocupación por Rajado me mantenía alerta. Decidí hacer una fogata para calentarme y quizás atraer a mis amigos de vuelta. Mientras las llamas danzaban, las sombras se extendían y se retorcían a mi alrededor, creando formas que parecían moverse por sí solas. Cada crujido de la madera que ardía sonaba como un eco de la desesperación que pululaba en mi corazón. Rajado, ¿dónde estás, amigo? Mi voz sonaba débil y distante, casi tragada por la vastedad de la selva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Una presencia extraña me observaba, y podía sentir los pelos de mi brazo erizándose. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché un silbido, suave y melódico, que cortó el aire nocturno. Mi sangre se heló. «Nathan», llamé, pero la respuesta que vino a continuación no era la suya. Era una imitación perfecta, una parodia grotesca de su voz. «Roger, Roger». La palabra se arrastró, llena de un eco casi burlón. Me levanté, la adrenalina corriendo por mis venas. «Nathan, ¿eres tú?», grité, pero solo obtuve el mismo silbido, ahora más cercano. El miedo se apoderó de mí, y me di cuenta de que la atmósfera a mi alrededor se había vuelto opresiva. Las sombras parecían acercarse, ocultando algo que no podía ver. «Julio, Nathan». Mi voz temblaba. ¿Qué era eso? Gritos aterradores comenzaron a emerger del bosque, como si la propia selva se estuviera rebelando contra nosotros. Era un sonido que perforaba la noche, lleno de dolor y angustia, un lamento que parecía venir de todas las direcciones a la vez. «Por favor, vuelvan», clamé, pero la única respuesta que obtuve fue el eco de mi propia voz, distorsionado y perdido. La sensación de estar rodeado crecía con cada segundo, como si criaturas invisibles se movieran a mi alrededor, observando cada movimiento mío. La fogata crepitaba, lanzando sombras que danzaban en un frenesí, pero no podía distraerme. El pánico se apoderaba de mi ser, y el bosque, antes tan hermoso, ahora se transformaba en un laberinto de horrores. Necesitaba encontrar a mis amigos, pero la selva parecía haber decidido que no saldría de allí. El sol comenzaba a despuntar entre los árboles, tiñendo el claro con un tono dorado, pero apenas podía disfrutar de la belleza del momento. El pánico aún pulsaba en mis venas, y la sensación de que algo me observaba no me dejaba en paz. Había pasado toda la noche aterrado, atrapado en el árbol, escuchando esas voces distorsionadas que imitaban a mis amigos. Desperté con el corazón acelerado y, sin pensarlo dos veces, escapé de mi refugio improvisado, corriendo sin rumbo por el bosque. «Rajado, Nathan, Julio», gritaba, mi voz resonando entre los árboles. La respuesta era un silencio opresivo, como si el propio bosque hubiera tragado mis gritos. El miedo me empujaba a seguir adelante, y me lancé hacia una luz que surgía ante mí, un destello en la inmensidad verde que parecía prometer esperanza. Al llegar al claro, vi 3 figuras a lo lejos. Un inmenso alivio se apoderó de mí. «Nathan, Julio, ¿eres tú?», grité corriendo hacia ellos. En cuanto me acerqué pude ver que, además de mis amigos, Rajado estaba allí, agitado, pero ileso. «Roger», exclamó Nathan, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?». «Pensé que estaba perdido para siempre», respondí, intentando recuperar el aliento y aliviar la presión en el pecho. «Esa cosa, no puedo explicarlo». Escuché voces, imitaciones. Parecía que me estaban llamando. Estaba tan oscuro. «No vas a creer lo que nos pasó»,
dijo Julio, su expresión tensa. También escuchamos gritos y voces, pero pensamos que eras tú. Estábamos realmente preocupados. Eso no tiene sentido, dije, tratando de comprender. ¿Cómo es posible que estuviéramos todos tan cerca y aún así no pudiéramos encontrarnos? El bosque está vivo de alguna manera, ¿verdad? La tensión aumentó y la mirada de Nathan se desvió por un momento, como si tuviera miedo de algo que no podía ver. Necesitamos salir de aquí, dijo Nathan. Su tono era firme, pero la vacilación en su voz era palpable. Esa cosa, lo que sea, no nos dejará en paz. No podemos quedarnos aquí. Mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. El aire estaba pesado, y el claro, que antes parecía un alivio, ahora se sentía opresivo. Miré a mis amigos, y una pregunta flotó en mi mente. ¿Qué más estaban ocultando? El bosque había cambiado, y estábamos a punto de descubrir hasta dónde llegaría el horror que nos rodeaba. Mi corazón seguía latiendo acelerado mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido. ¿También escuchaste los gritos?, pregunté, la voz ronca de miedo. Julio y Nathan intercambiaron miradas nerviosas. Sí, pero no pensamos que fueras tú. La voz era tan extraña, respondió Julio titubeante. La idea de que, en algún momento de la noche, pensaron que yo podría estar en peligro y aún así no vinieron a ayudarme, me inquietó. Pensamos que eras tú llamando, completó Nathan, los ojos muy abiertos. Pero la voz sonaba diferente. Era como si algo estuviera imitando tu voz. Fruncí el ceño, el frío en la espalda regresando. ¿Y si no estamos solos aquí?, sugerí, mi mente corriendo hacia posibilidades aterradoras. Decidimos que era mejor regresar al campamento e intentar encontrar un camino de vuelta. Pero, tan pronto como comenzamos a caminar, me di cuenta de que el bosque parecía haber cambiado. Los árboles que antes eran familiares ahora parecían diferentes, como si se hubieran movido o transformado en algo más siniestro. La sensación de estar siendo observados era palpable, casi como si los propios troncos nos estuvieran rodeando. ¿Ustedes sienten eso también?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Nathan asintió, pero la expresión en su rostro decía que él también estaba al borde del colapso. Es como si estuviéramos siendo vigilados, murmuró. El silencio del bosque era ensordecedor, y cada paso que dábamos parecía resonar más de lo que debía. Después de unos minutos caminando, decidimos consultar el mapa. Con una mirada aprensiva, Nathan desenrolló el papel arrugado. Estamos a unos 30 kilómetros de donde comenzamos, dijo, la voz temblorosa. El peso de la realidad cayó sobre nosotros como una piedra. Esto no puede ser verdad, murmuré, tratando de procesar. ¿Cómo es posible? El miedo comenzó a instalarse entre nosotros, y el bosque que antes parecía un lugar de aventura, ahora se convertía en un laberinto mortal. Necesitamos darnos prisa, dijo Julio, la determinación en su voz oscilando entre la valentía y el desespero. Pero, mientras caminábamos, la sensación de que algo nos estaba siguiendo aumentaba. Podía sentir los ojos invisibles sobre nosotros, y el bosque parecía respirar, pulsando con vida propia. «Vamos, necesitamos salir de aquí», grité, apresurando el paso. Pero el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si nos estuviera tragando lentamente. Y mientras miraba las sombras danzando entre los árboles, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué realmente estaba acechando en la oscuridad? El sol se escondía tras las copas frondosas cuando avistamos una figura entre los árboles. Mi corazón se disparó. «Roger, ¿viste eso?», preguntó Nathan, la voz temblorosa. Solo pude asentir, los ojos fijos en la silueta extraña que se movía con una agilidad sobrenatural. Un frío intenso se extendió por mi espalda, y la sensación de que algo definitivamente estaba mal se apoderó de mí. «¿Debemos acercarnos?», susurró Julio, pero no había seguridad en su voz. La figura parecía danzar entre las sombras. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, casi hipnóticos. «No, no debemos», dije, la voz fallando. Sin embargo, algo en mí quería entender qué era eso.
como si la curiosidad estuviera sobreponiéndose al miedo. A medida que nos acercamos, la figura comenzó a revelarse. Lo que parecía una sombra tomó forma, y mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que el rostro era familiar. Era Natán, pero distorsionado, grotesco, como si estuviera siendo moldeado por manos invisibles. Sus ojos eran profundos, vacíos, y una sonrisa macabra se extendía en su rostro. ¡Roger, ayúdame!, gritó la criatura, pero su voz era una imitación perversa, como si se estuviera burlando de nosotros. ¡Natán, aléjate!, grité, paralizado por el terror. La verdadera voz de Natán resonó detrás de la criatura. ¡Roger, estoy aquí! ¡Es una trampa! Lo que debería haber sido un alivio se transformó en una pesadilla aún mayor. La criatura rió, una risa que reverberó por el bosque como una canción de cuna macabra. «Ayúdame, Roger», repitió, la entonación tan perfecta que me hizo sentir nauseado. El verdadero Nathan estaba aterrorizado, pero la criatura parecía alimentarse de nuestro miedo, volviéndose más fuerte a medida que nos acercábamos. «Esto no es real», grité, tratando de convencerme a mí mismo. Pero la verdad se instaló en mi corazón. No éramos los primeros en perdernos en la selva. Los ecos de sus risas y gritos se mezclaban, y el bosque parecía pulsar, lleno de vidas que no deberían estar allí. «Necesitamos salir de aquí», imploré, pero la criatura se movió más cerca, sus ojos brillando con un hambre insaciable. El terror se apoderó de mí, y me di cuenta de que la criatura solo estaba esperando, al acecho, por más víctimas. El miedo, nuestro mayor enemigo, se convertía en una invitación irresistible al horror que nos rodeaba.